obstetra del Hospital de Huaycán. Actualmente me encuentro laborando en la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud y me han encargado durante otros años de llevar el curso con ustedes de atención a la gestante. En resumidas cuentas, este curso trata de todo lo que es la atención de la gestación. Es un curso de obstetricia, ¿no? Para ustedes que están en el primer ciclo. Es importante este curso porque esto es lo que van a ver. Cuando terminen sus clases de pregrado, pasen al internado, es una de las rotaciones que necesariamente por la cual van a pasar. Y es importante que fijen algunos conceptos, ¿no?, de lo que es la atención de la gestante. El día de hoy vamos a tener 4 clases. Nuestras clases van a ser los días martes, de 10 y 20 a 2 de la tarde. Es un horario un poco pesado, pero espero que puedan adaptarse a él. Y vamos a hacer 4 clases por turno, por día. Algunas clases voy a plantearles a través de la delegada 5 preguntas del tema para que todos la desarrollen. Y al azar vamos a elegir a alguien para que nos responda esas preguntas y sobre esas preguntas vamos a elaborar el resto de la clase, ¿no? Para hacerlo un poco más dinámico y incentivarlos a que revisen, porque a veces pararse acá a dictar una clase, me voy a quedar sin voz, algunos se van a dormir, ¿no? Y no es lo que queremos. Lo que queremos es que fijen algunos conceptos. El día de hoy vamos a empezar entonces con una clase que antes se hacía en todo un semestre, que es embriología. ¿Han llevado embriología ustedes? ¿Sí? ¿En los primeros años? Sí, todo un semestre, no curso ¿no? como tal. Una clase, un curso a veces Digamos por reproductor, sin hacer un por ahí. filtro, No, en embarazo. en donde muchos se quedan. A veces un poco aburrido, tedioso. Bueno, eso lo vamos a resumir en 50 minutos, ¿no? De la mejor manera que ustedes puedan entender algunos conceptos claves de por qué hacemos algunas cosas en obstetricia y en qué momento lo hacemos. En esos momentos en que falla la tecnología. Entonces está conectado el punteo. Sí, sino que es inalámbrico, pero si no me voy a conectar puntos. Voy a conectar esto de... Ok, entonces vamos a empezar a revisar algunos aspectos importantes que ustedes ya lo han visto y vamos a ver de qué se trata la ovulación. Las 2 primeras semanas del ciclo ovulatorio corresponden al periodo preovulatorio, ¿no? Preovulatorio. La ovulación generalmente se produce entre el día 14 y 16 de cada ciclo menstrual. Estamos hablando de un ciclo menstrual que puede estar durando entre 28 y 30 días. Un dato importante es de que siempre, 14 días antes de la menstruación, la paciente va a ovular. Es decir, el periodo donde predomina la progesterona es fijo, siempre dura 14 días. ¿No? Y eso nos puede permitir predecir, ¿no?, cuándo puede una paciente que tiene ciclos más o menos fijos, cuándo va a ovular. La fecundación, entonces, una vez que se produce la ovulación, el óvulo va a viajar a través, es capturado por la fimbria, viaja a través de la trompa de falopio
Y es en la trompa uterina donde se va a fertilizar. Y el huevo fertilizado se va a conducir a través de la trompa de falopio, ¿no?, hasta el lecho uterino donde se va a implantar. Los espermatozoides por sí solos no tienen una capacidad de fecundación. Un espermatozoide unido a un óvulo no necesariamente lo va a poder fecundar. Va a tener que sufrir un proceso que se llama de capacitación, que se va a dar no solamente en las glándulas cervicales, ¿no?, sino en todo el trayecto, en todas las glándulas que hay en la cavidad uterina y en la trompa de falopio. Esta capacitación va a permitir que se eliminen unas proteínas de la membrana acrosomial y le permita cruzar, atravesar la corona radiada del óvulo. Es una serie de células, pero es como una coraza, ¿no? Y de esa manera el espermatozoide va a poder fecundar al huevo, ¿no? En ese momento se determina el sexo del bebé. Entonces, el espermatozoide atraviesa la corona radiada, penetra la zona pelúcida, libera enzimas acrosómicas que la degradan, se fusionan ambas membranas, ¿no?, del pronúcleo masculino y femenino, ¿no?, y se produce el cigoto. Entonces empieza un proceso de segmentación o de división celular, ¿no? Cada una de estas células se va a llamar blastómero, ¿no? Y va a iniciar el proceso de multiplicación 2, 4, 8, 16. Cuando llegamos a 16 blastómeras, estamos hablando de la famosa mórula, ¿no?, que es un macizo de células, ¿no?, apelotonadas. Pero este macizo de células ya empieza a diferenciarse en un macizo celular interno, que son las células que están más al medio, y un macizo celular externo. El macizo celular interno va a dar origen a los tejidos embrionarios, mientras que el macizo celular externo va a originar el trofoblasto, que va a hacer el contacto con el endometrio de la madre. Es así entonces que el proceso de ovulación, el óvulo es capturado por la fimbria, viaja por la trompa, en el tercio externo es fecundado y empieza el proceso de segmentación, ¿no?, de división en blastómeras, se forma la mórula. Cuando está por entrar a la cavidad uterina, se va a llenar de líquido y en ese momento deja de ser una mórula y se convierte en blastocisto, ¿no? Va a tener una cavidad, ¿no?, llena de líquido y de esa manera cae en la cavidad uterina y empieza el proceso de implantación. Hay una hormona que se produce en estos primeros días, que es el factor precoz del embarazo, que en realidad no lo medimos, sirve para estudios más que todo, para investigación, pero ya hay un factor que puede medir y nos puede decir que una mujer tiene un embrión, un óvulo fecundado. El proceso de implantación es un proceso crucial, digamos que es uno de los más críticos después de la fecundación de un óvulo, ¿no? Y consiste en que este blastocisto se va a unir al endometrio y va a empezar a penetrar. Para ello tiene que digerir estas células y penetrar, va a formar una indentación, ¿no? ¿Dónde se implanta? Generalmente en la pared anterior o en la pared posterior, ¿no? Esos son lugares más frecuentes de implantación. Entonces podemos ver acá el endometrio, ¿no?, el epitelio endometrial uterino, el blastocisto, ¿no?, con el macizo celular interno, el macizo celular externo, la cavidad o blastocele, ¿no?, y esto viene a ser la luz del útero. Entonces, entre la primera y la segunda semana después de la fecundación, el evento primario es la implantación. ¿Okay? Acá vemos cómo se van formando estas indentaciones, ¿no?, del trofoblasto que penetran para lograr alcanzar los vasos sanguíneos, ¿no? Y este macizo celular interno va a dar origen a las diferentes estructuras del embrión. ¿Ya? Y acá va a salir pues todos los órganos y toda la anatomía del feto. Inicialmente es una lámina. Inicialmente nosotros somos una lámina de células. Y vamos a ver cuál es el proceso por el cual formamos nuestras cavidades, ¿no?
Para el día 9 a 10 después de la fecundación, el blastocisto está incluido en el endometrio. Y el polo embrionario va a presentar vacuolas incisionales que se fusionan formando lagunas. Este polo anembrionado forma el hipoblasto y el citotrofoblasto que va a formar el saco vitelino. Si ustedes se dan cuenta, esta cavidad notoria es el saco vitelino. Y esta es la primera estructura que ustedes van a ver en una ecografía precoz, en una mujer que ha tenido una fecundación. Antes que ver un embrión, vamos a ver un saco vitelino. ¿Okay? Entre el día 11 a 12 el endometrio se ha restablecido, es decir, ahí donde ha penetrado el blastocisto se ha sellado, el sincicio trofoblasto erosiona capilares maternos y se va a establecer la circulación uteroplacental. ¿No? Este es un resumen, ¿no?, de cómo va viajando en una módula que está a esta altura, ingresa a la cavidad uterina con un blastocisto, ¿no?, y inicia el proceso de implantación. En ese proceso de implantación se forman las indentaciones, ¿no?, el citotrofoblasto para penetrar los vasos sanguíneos maternos. Acá ya le tenemos al óvulo fecundado, al preembrión ya incluido dentro del endometrio, sellado el endometrio, y acá tenemos el disco embrionario, el saco vitelino, y la cavidad amniótica es pequeñita, no se visualiza ecográficamente. Entre la superficie interna del citotrofoblasto y la externa del saco vitelino va a aparecer un mesodermo extraembrionario que se va a reabsorber y forma esta cavidad coriónica. El citotrofoblasto va a proliferar, ¿no?, se forman vellosidades coriónicas primarias y el mesodermo extraembrionario atraviesa la cavidad coriónica y forma un pedículo de filación, lo ven acá, que va a ser el futuro cordón umbilical. Entonces, para el día 14, el disco formado por el epiblasto es este piso de color celeste o moradito, ¿no? Es el piso de la cavidad amniótica, y el hipoblasto, que es esta parte de acá, que viene a ser el techo del saco vitelino. Esta lámina va a tener una porción cefálica y una porción caudal, ¿no? Y a partir de aquí, en este momento, cuando ya está incluido completamente, lo que ingiera la paciente va a pasar a través de la circulación materna al embrión que se encuentra en crecimiento. Y se inicia el periodo embrionario. En este periodo embrionario, el evento principal es la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Es la formación de las tres hojas terminativas, ¿no?, endodermo, mesodermo y ectodermo. Si hacemos un corte, ¿no?, a esa lámina embrionaria, este embrión que es una lámina, vamos a poder encontrar, ¿no?, la fosa neural, ¿no?, que está formada por el epiblasto, que va a dar origen al ectodermo, y el piso o el techo del saco vitelino, que es el hipoblasto. El proceso se va a programar, o se va a propagar de la parte cefálica hacia la zona caudal y de manera lateral, ¿no? En la parte media se va a formar el área cardiogénica. Estamos hablando más o menos de la segunda y la tercera semana. Es una animación de cómo el hipoblasto, el epiblasto, este viene a ser el embrión, es una lámina inicialmente, el saco vitelino, aproximadamente 3 semanas. Ese es el embrión precoz, y en el epiblasto, que va a estar donde se va a formar el saco amniótico. Este embrión precoz va a sufrir un proceso de migración, una primera migración, ¿no?, de células para formar el ectodermo, el endodermo y posteriormente el mesodermo. Cada una de esas migraciones, cada uno de esos grupos celulares,
va a dar origen a diferentes estructuras. El ectodermo va a dar origen a todas aquellas estructuras que nos ponen en relación con el exterior. Cerebro, ¿no? Espina dorsal, los nervios, la piel, las uñas, el cabello. El endodermo va a dar origen a la mayoría de los aparatos y sistemas, el sistema respiratorio, el tracto digestivo, ¿no? El hígado, el páncreas, y el mesodermo va a dar origen a otras estructuras como son el corazón, los riñones, los huesos, los cartílagos, las células sanguíneas, los músculos. Entonces, cada uno de esos grupos celulares va a originar diferentes estructuras. Pero una de las estructuras que más nos interesa es el sistema nervioso central. Y miren ustedes, entre la segunda y la tercera semana, ¿no? Se va a formar la notocorda, que es una varilla y que es inductor para la formación del sistema nervioso central. Este neuroectodermo va a originar el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos y algunos músculos y huesos de la cara. Esto es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora y las diferentes capas que van a formar las diferentes estructuras. Y entonces, para la tercera semana vamos a identificar tres secciones primarias del cerebro: el prosencéfalo, o cerebro anterior, el mesencéfalo, o cerebro medio, y el roboencéfalo, o cerebro posterior. Aproximadamente en este periodo también se va a iniciar la circulación, y el primer sistema es el primer sistema que va a funcionar, el sistema circulatorio. Van a aparecer células precursoras de glóbulos rojos en el saco vitelino inicialmente, que van a generar hematopoiesis. Entonces, la hematopoiesis inicialmente se va a dar en el saco vitelino, ¿no? Y se van a generar vasos sanguíneos formando una red circulatoria. Más o menos en la tercera semana o 18 días después de la fertilización, mucho ojo, aparece el corazón del embrión, ¿no? Acá podemos ver una imagen. El saco vitelino, que es donde forman las primeras células del aparato circulatorio, ¿no? El corazón inicialmente es tubular y con las semanas va a formar una segmentación y una rotación que va a formar finalmente las 4 cavidades del corazón. Y en etapas muy tempranas acá vemos el corazón del embrión latino. Más o menos a las 4 semanas y 5 días, 5 semanas, vamos a poder ver un embrión latino, ecográficamente. 5 a 6 semanas. ¿Ya? A los 22 días después de la fertilización, el corazón empieza a latir. A las 4 semanas, la frecuencia cardíaca va a estar entre 105 a 121 latidos por minuto. Esto a veces puede salirse de esos rangos, ¿no? Podemos encontrar ecográficamente un embrión que tiene 80 latidos, 70 latidos. No significa que esté mal, puede hacer que esté mal, pero no necesariamente es una prestación que se vaya a perder. Hay que hacer un seguimiento. Y generalmente visitamos a la paciente 10 días después para hacer un control ecográfico nuevamente. Cómo ha evolucionado este embrión. Pero en general, la frecuencia cardíaca podemos encontrar 105 o 121 latidos por minuto. Va a haber un rápido crecimiento y plegamiento del embrión. Estos plegamientos van a originar la cavidad torácica y abdominal. Vean ustedes cómo se pliega el embrión, ¿no? Y va a formar este saco vitelino, y este saco amniótico que estaba en la parte superior se pliega también para formar, envolver completamente al embrión, y entonces vamos a tener la cavidad amniótica, ¿no? Finalmente, que es la que contiene a todas las gestaciones. Aparecen los esposos de miembros superiores entre la tercera y cuarta semana. Los somites especializados en la región posterior del embrión forman la dermis de la piel, músculos esqueléticos, huesos de la columna, cráneo, esternón y costillas. Podemos ver estos procesos cómo se van formando a través del cuerpo del La membrana amniótica va a rodear todo el embrión, el embrión lo rodea completamente, el saco vitelino se va rezagando, se da por el cordón umbilical.
¿no? ¿Y por qué se forma, por qué lo envuelve? Porque este líquido amniótico va a proteger y amortiguar cualquier movimiento que pueda tener la madre, ¿no? Sirve de protección al embrión, al feto, hasta el día de nacimiento. Este líquido, ojo, no solamente lo protege, sino que va a favorecer el desarrollo de otros aparatos y sistemas. Va a favorecer el desarrollo del aparato digestivo, va a favorecer el desarrollo del aparato respiratorio, porque el feto dentro de la cavidad uterina tiene movimientos respiratorios. Hace movimientos respiratorios y el líquido entra y sale. No se ahoga porque está recibiendo oxígeno a través del cordón umbilical, ¿no? Deglute el líquido amniótico, lo traga, ¿no? Lo micciona, está circulando y eso favorece el desarrollo. Y vamos a ver también que no solamente el líquido amniótico funciona en este aspecto. El feto en algún momento va a empezar a tener movimientos. Y vamos a ver que esos movimientos también son importantes para el desarrollo del aparato músculo-esquelético del feto. Lo importante entre la cuarta y quinta semana es que el cerebro crece rápidamente. Es lo primero que desarrolla, lo que crece más rápidamente, ¿no? Se dividen las 3 vesículas primarias cerebrales en 5, ¿no? La cabeza representa 1/3 del tamaño del embrión porque es el cerebro, el sistema nervioso el que va a conducir el crecimiento del feto, del embrión, ¿no? Aparece el cerebelo que va a controlar la coordinación y el control muscular. Y más o menos a las 4 primeras semanas el prosencéfalo origina el telencéfalo que deriva de los hemisferios cerebrales. Y ojo, los hemisferios cerebrales son los que nos dan ese pensamiento, ¿no? El pensamiento, el lenguaje, la audición, la visión, movimiento voluntario, memoria y otras funciones superiores con diferencia de otros mamíferos. Para la semana 5, los pigmentos aparecen y empiezan a formar la retina. Miren ustedes, desde etapas muy tempranas ya tenemos el desarrollo de casi todas las estructuras, ¿no? Entre la cuarta y quinta semana, ¿no? Tenemos un embrión que es más o menos de ese tamaño, mide unos 4 milímetros, ¿no? Aproximadamente 8 o 7 milímetros, y acá tenemos el cerebro con los hemisferios cerebrales. ¿Esto te parece más? Son los hemisferios cerebrales, ¿no? Que representan más o menos 1/3 del tamaño de este embrión. Los hemisferios cerebrales, sacamos un diagrama de este embrioncito, este es todo su sistema nervioso. También se va a desarrollar el nódulo sinusal y el seno venoso que conecta la sangre de todo el embrión hacia el corazón, y el sistema respiratorio también va a desarrollar los bronquios, los lóbulos, y vamos a tener un árbol bronquial desarrollado más o menos para las 9 semanas. Recuerden que el periodo embrionario termina a las 8 semanas, a las 8 semanas tenemos ya un embrión prácticamente completo, al cual solamente le falta crecer y desarrollar las funciones. A las 5 semanas el hígado embrionario inicia la hematopoiesis. Tenemos el corazón y al costado está el hígado. También continúa el desarrollo del estómago, del esófago, de todo el aparato digestivo. Los riñones aparecen a las 5 semanas, junto a ellos se desarrollan las gónadas inicialmente. El sistema endocrino, se forma la hipófisis, va a empezar a secretar hormonas de crecimiento y ACTH, y esto va a estimular el crecimiento de las glándulas adrenales. Para las 5 semanas se han desarrollado los brotes de las manos, que inicialmente son como paletas de ping-pong. No hay división de los dedos. Y esto con las semanas va a ir cambiando. La piel del embrión es una única capa celular, por eso es que podemos apreciarla cuando hacemos este tipo de imágenes. Se puede apreciar a través de la piel del embrión diferentes estructuras.
La formación del cartílago se inicia más o menos a las 5,5 semanas. El pigmento de la retina es visible en este periodo. Aparece la corteza cerebral, las neuronas de la médula espinal desarrollan sus conexiones y se inicia el proceso de sinapsis. Tenemos los hemisferios cerebrales nuevamente acá. Y este es un embrión que ya pasa 1 centímetro de longitud. Podemos ver acá, ver las manos ya, que están dejando de ser como unas paletas, que tienen las indentaciones, los pies también, ¿no? Se inician, entre la quinta y sexta semana se inician los movimientos del embrión. Estos movimientos son espontáneos, ¿no? Y también son reflejos, y son esenciales para el desarrollo de huesos y articulaciones. A las 6 semanas toma forma el oído externo, las manos siguen desarrollándose, vean ustedes las manitos acá, ¿no? Se forma el diafragma y el hígado termina también. Acá podemos ver que el proceso de formación de las manos es mucho más claro. Se van separando los dedos. Podemos ver el rostro del embrión, también el macizo facial, mucho más formado, ojos. Entre la sexta y séptima semana se pueden detectar ondas cerebrales, ¿no? A través de un electrocardiograma. Las vesículas cerebrales duplican su tamaño, aparecen esbozos gustativos en la lengua, aparece el hipo, las fosas nasales llegan a ser prominentes. Acá vamos a poder ver la cara del bebé, la mano, vemos acá las fosas nasales, corazón. Y para estas alturas ya tiene 4 cámaras, ¿no? Acá está nariz, las manitos, están cerca de la cara. Se distinguen los codos, se mueven ambas manos, los dedos empiezan a separarse más o menos entre la sexta y séptima semana. Igual proceso sucede en los miembros inferiores, ¿no? Entonces, habíamos visto la mano como una paleta de ping-pong, como se va separando hasta finalmente tener los dedos libres. Más o menos para las 7. Entre la sexta y séptima semana se detecta puntos de osificación en la clavícula y maxilares, observamos movimientos en las piernas, aparecen los ovarios y se inicia la diferenciación de los testículos. El aparato locomotor empieza a desarrollarse mucho más rápidamente, tendones, articulaciones, las manos y los pies pueden juntarse, el embrión patea, puede saltar, se inicia formación de nefrones, producción de orina, el intestino grueso empieza a contraerse, el embrión masculino empieza a producir testosterona y a las 8 semanas el cerebro representa casi la mitad del peso del embrión. Estos movimientos rápidos y repetitivos de los miembros hacia la cara van a estimular el desarrollo de expresiones faciales, va a estimular el desarrollo de los músculos de la cara del sujeto. Vamos a poder evidenciar entre la séptima y octava semana la dominancia derecha o izquierda en los embriones, ¿no? El 75% son diestros. Se completa la formación del diafragma, se inician los movimientos respiratorios, se evidencia el crecimiento de huesos del cuerpo y al engrosar la piel los órganos empiezan a ya no verse tan evidentemente, ¿no? Finaliza entonces el periodo embrionario alrededor de la octava semana y hemos pasado de una célula, ¿no? Producto de unión del espermatozoide y el óvulo, a cerca de 1 millón de células que forman más de 400 estructuras anatómicas diferentes. Y en esta etapa ya solamente resta que el feto crezca y desarrolle las funciones propias de cada aparato del sistema. A las 9 semanas tenemos un feto de más o menos 4 centímetros, ¿no? Vamos a evidenciar sinapsis entre neuronas de la corteza cerebral. El feto puede hacer succión y dilución del fluido amniótico, mueve la cabeza, abre la boca, mueve la lengua,
va a tener nervios receptores en las palmas y plantas que responden ligeros toques. Entonces, el feto cuando se toca la cara va a estimular movimientos de las manos, movimientos reflejos. Acá podemos ver un fetito. ¿No? Este feto tiene movimientos espontáneos. Se toca la cara, junta las manos y todo eso contribuye al desarrollo del aparato locomotor. Se completa la función de los párpados, hay peristaltismo en el intestino delgado, se replican las ogonas en el ovario y se diferencian los órganos genitales externos. Se inicia el desarrollo corporal. Ustedes han oído hablar de la estimulación prenatal y han oído hablar de la estimulación temprana. La estimulación temprana es la estimulación que hacen de los recién nacidos después del nacimiento, durante los primeros meses de vida. Mientras que la estimulación prenatal es la que realizamos durante la etapa del embarazo, que está basada en este desarrollo de estos aparatos y sistemas, ¿no? Y está basado en que hay estudios que muestran que el embrión tiene un proceso de aprendizaje dentro del vientre materno. Quizás algunos de ustedes que tienen sobrinitos, ¿no? Niños pequeños en casa, la mamá les ha cantado una canción, les ha puesto una música, y cuando el niño ha nacido, le ponen esa música y el niño se tranquiliza. ¿Cómo que lo mismo No es raro que los recién nacidos se tranquilicen con una voz femenina, mientras con una voz masculina tienden a estresarse un poco y a llorar. ¿Por qué? Porque generalmente los papás no están pegaditos a la barriga del bebé. Lo que siente más el bebé es el tono vocal femenino en la madre. Entonces, eso nos indica que hay un aprendizaje dentro del bebé. Es el que se aprovecha cuando hacemos estimulación prenatal. Más o menos a las 9-10 semanas hay un incremento de peso del 77%. Acá vemos las fosas nasales, los labios ya bien formados, y en las manos cómo pueden tocar la cara. El feto tiene movimientos constantes, ¿no? Dentro del sistema. El incremento de peso de una semana a otra. Desde que empieza el embarazo hay un incremento de peso del 77%. Crece rápidamente. Lo que queremos decir acá es que hay un crecimiento rápido. No gana peso, porque ustedes han visto, de tener 4 o 5 milímetros pasa a tener 4 centímetros. Eso implica que es el producto del feto gana peso rápidamente. Se va a desarrollar el cuerpo calloso que conecta ambos hemisferios cerebrales. Hay respuesta a estimulación de los párpados, el feto puede bostezar, vamos a ver movimientos del fetito, ¿no? Hay respuesta a la estimulación de los párpados, ¿no? Abre la boca, succiona los dedos. Para la 10ª, 11ª semana, la nariz y los labios están formados, reproduce expresiones, evidencia sonrisas, el intestino inicia la función de absorción y se puede distinguir el feto masculino y femenino, ¿no? Acá tenemos los labios, se está abriendo la boca, el feto, la nariz, las fosas nasales. Nuevamente, los labios. Para la 11ª a 12ª semana se produce otro crecimiento rápido, ¿no? El peso, más o menos para el final del primer trimestre. Los brazos van a alcanzar su proporción final respecto del cuerpo, el desarrollo de las piernas siempre es un poco más lento y la superficie total del cuerpo, excepto la corona y la espalda, responden al estímulo térmico. Para los 3 a 4 meses, la hipófisis produce todas las hormonas hipofisales. TSH, LH, prolactina.
En el segundo trimestre, entre la 13ª y 15ª semana, se desarrollan los 4 lóbulos de la corteza cerebral, la cara continúa madurando, hay depósito de grasa en las mejillas y se inicia el desarrollo de los dientes. Tenemos acá entonces 3 a 4 meses, un feto que ya mide más o menos 8 centímetros, más o menos 3 meses de embarazo. Vemos cómo ya están desarrolladas las manos, se mueve, establece reflejo de búsqueda. Es decir, el reflejo de búsqueda es ese que se toca la mejilla y voltea la cara para ese lado, que va a ser importante, ¿no? Y lo vamos a ver cuando el bebé ha nacido y el pezón de la madre toca la mejilla del bebé y el bebé voltea hacia ese lado. Entonces es un famoso reflejo de búsqueda. Para las 15 semanas las células madre llegan y se multiplican en la médula ósea y el árbol bronquial está prácticamente completo. Los 4 a 5 meses la retina cuenta con las capas discretas, a las 16 semanas se completa la mayoría de la multiplicación neuronal, a las 18 semanas se detecta diferentes movimientos en la caja bucal, fetal o en la laringe. Entre la semana de 18 a 20 hay movimientos fetales, actividad respiratoria, frecuencia cardíaca cae, estableciéndose el ritmo circadiano. Es decir, el feto va a tener periodos de actividad dentro del vientre materno y periodos de sueño. No se está moviendo constantemente, ni está despierto todo el tiempo. El ritmo circadiano de un feto es de aproximadamente 6 horas. Cada 6 horas se despierta, se mueve. Está activo. Y generalmente va a coincidir más adelante con los alimentos. Pero cuando nosotros preguntemos a la mamá, señora, ¿se mueve su bebé? No, no se mueve. Señora, y después de que usted almuerza, ¿se mueve su bebé? Sí. Muy bien, entonces estamos bien. La mamá ingiere alimentos, le da un aporte calórico, el bebé se despierta, se pone activo y después de un periodo de actividad vuelve a dormirse. Y eso es lo normal, lo que esperamos encontrar. Si una mamá después de comer, el feto no se mueve o se mueve muy poquito, eso es un signo de alarma, es un signo de alerta. Tiene que acudir a la emergencia. Para estas alturas también el vermis gaseoso envuelve y protege la piel del feto del tiempo, si no estaría macerado, ¿no? ¿De cuánto tiempo? Esta grasita lo va a proteger. Para las 19 semanas, las oogonias en el ovario llegan a tener más o menos 7 millones y cesa la producción de oogonias. Estos 7 millones van a reducirse más o menos a 2 millones, que son el número de oogonias con los cuales una mujer va a nacer y no se van a reproducir más. Con ese número y cada mes, producto de la estimulación de las hormonas hipofisarias, un grupo de esas oogonias van a desarrollar para que solamente una en ese ciclo produzca un óvulo y las demás van a generar. Y así se van agotando las oogonias en el ovario. Cuando han llegado a un número límite, aparecen los signos, síntomas del climaterio. A las 20 semanas, ojo, la cóclea alcanza el tamaño del adulto con el desarrollo completo del oído interno y a partir de este momento el feto puede responder a estímulos sonoros. Entonces acá vamos a poder ver en este video el feto es estimulado con algunos ruidos y va a responder con alguna gesticulación. Claramente acá. Vamos a ver, acá está más claro. Gesticula cuando es estimulado con ruidos, ¿no? A los 5 a 6 meses se produce la diferenciación asimétrica de los hemisferios cerebrales. El tracto gastrointestinal está completo, sin embargo la función todavía no se ha completado. Entre las 18 y 21 semanas se evidencia en el feto un sueño de tipo REM. A las 24 semanas se reabren los párpados ante ruidos elevados, inesperados. También responde con aumento de la frecuencia cardíaca y movimientos. Responde a la presión, al movimiento, al dolor, al calor, al gusto y a la luz. Y esto es importante, porque a partir de las 24 semanas en que empieza a ver estas respuestas y que van, sí.
En un caso de que la madre sufra un estrés grande, ¿cuánta probabilidad sería que el feto también empiece a sufrir? La respuesta del feto es, o sea, sí, el feto puede sentir estos cambios en la madre, porque hay toda una serie de sustancias que puede liberar, ¿no? Tanto si se estresa como si puede estar contenta, endorfinas, catecolaminas y otras sustancias que pasan a través de la placenta. Por lo tanto, ¿pueden influir? Sí pueden influir. ¿Cuánto? No lo sabemos. No hay un estudio que pueda identificar exactamente qué puede ocasionar. Lo que puede sentir es lo que he mencionado, ¿no? Presión, movimiento, estímulos luminosos, básicamente son estímulos reflejos. Se puede inferir de que hay cierto aprendizaje cuando hablamos de ponerle sonidos que van a ser constantes, repetitivos y el feto puede aprender, ¿no? Pero no es pues como cuando una persona está allá afuera del útero, pero sí hay un indicio de que hay un aprendizaje dentro del útero. ¿Cómo es estímulo luminoso? A través del vientre materno, con luces de diferentes colores. ¿No? Todo esto constituye una base para lo que se hace y que se llama, y que les mencioné, la estimulación prenatal. Se hace estímulos sonoros, se hace estímulos táctiles de presión, se hace estímulos luminosos, ¿no? Y todos ellos conllevan a ayudar a desarrollar, ¿no?, los diferentes aparatos, órganos y sistemas del feto. Pero esto que empieza más o menos a las 24 semanas es mucho más evidente a partir de las 28. Por eso es que cuando hacemos una prueba de bienestar fetal que se llama monitoreo electrónico fetal, no se hace a esta edad gestacional, se hace a partir de las 28 semanas. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo, acá se inicia esto que menciona. Hay un movimiento del feto. ¿Cómo? ¿Y cuál es la respuesta? Se aceleran los latidos cardíacos. Como cuando ustedes, por ejemplo, están sentados ahorita, se levantan y se van hacia la puerta. ¿Su corazón va a seguir latiendo a la misma frecuencia? No. Va a elevarse. Es la misma respuesta que tiene el feto. Y es lo que evaluamos, ¿no? Si hay un incremento de la frecuencia cardíaca, decimos que ese sistema musculoesquelético y con el cardíaco, esa integración está dada y el feto tiene un adecuado bienestar fetal. Sí. A esa edad el feto ya es capaz de decir si llega a tener un aborto. No. Estamos hablando de etapas muy precoces. O sea, hay desarrollo de órganos, pero no son capaces de, ejemplo, el más notorio, el aparato respiratorio, no es capaz de producir un intercambio gaseoso fuera del vientre materno, ¿no? ¿Cuándo alcanza esa capacidad? Después de las 36 semanas. ¿No? A las 36 semanas ese feto ya puede salir. Puede quizás que tenga cierto problema, pero a las 36-37 semanas generalmente ya no necesitan ninguna otra sustancia para que puedan respirar. Si nacieran antes de las 36 semanas, generalmente hablamos de las 32 semanas, hay que darle una sustancia que se llama corticoides, betametasona, ¿no? Betametasona, para que el corticoides va a ayudar a acelerar la maduración del pulmón, ya que se secreta una sustancia que es el surfactante, ¿no? Y eso va a permitir que cuando el feto nazca y se produzca el llanto, los alvéolos se inflen y se mantengan inflados para producir el intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que pasa si no es surfactante? El bebé llora, pero esto se queda cerrado, ¿no? Y no hay intercambio gaseoso eficaz. Y eso produce una insuficiencia respiratoria en el prematuro. ¿Cuál es la semana donde ya están maduros los pulmones? A partir de las 36 semanas puede respirar fuera del útero. Porque yo sé que esto es una implementación clásica a los 6 meses. Y en ese caso, ¿cómo fue que no va a dormir? Porque probablemente si es que estaba mal la mamá o ya se iba a producir el parto, le han dado el corticoide. El corticoide lo que provoca es acelera la producción de surfactante para que el feto pueda respirar afuera del vientre materno.
¿no? Lo que quiero que fijen en todo caso es que este desarrollo, ¿no?, nos permite hacer ciertas acciones para que el feto pueda tener, a través de estos estímulos, un mejor desarrollo, ¿no?, fuera del vientre materno. Y acá, más o menos entre los 5 y 6 meses, va a reducir movimientos respiratorios, más o menos el 14% del tiempo. ¿Eso qué hace? Que el líquido amniótico entre a los pulmones. La frecuencia respiratoria en esta etapa es de 44 respiraciones por minuto. Y eso lo observamos a través de la ecografía, los esfuerzos respiratorios, ¿no? Esfuerzo respiratorio, y eso es un factor que se evalúa en el perfil ecográfico, fetal, perfil biofísico. Y aquí está lo que tú preguntabas. Más o menos a los 6 a 7 meses se inicia la producción surfactante. El cerebro y este surfactante se va a permitir que ese alveolo pueda expandirse, ¿no?, al salir del vientre materno. El cerebro incrementa su peso más o menos 500%, a las 25 semanas contiene células sensitivas a la luz, los conos y los bastones, a las 26 semanas el ojo puede producir lágrimas, a las 27 semanas la pupila se dilata y contrae junto a la luz, y las partes de la nariz son claramente operativas, pudiendo detectar olores, sabores de las 26 semanas, y eso puede verse algunas respuestas. Bueno, son algunas observaciones que he hecho, en las cuales se puede ver respuestas, pues, estimulado el sistema olfatorio o gustativo del feto. A los 6 a 7 meses los movimientos respiratorios se hacen más amplios. ¿Por qué? Porque empieza a tener movimientos respiratorios más profundos. Se evidencia un mayor depósito de grasa. Yo anotando, soy un desastre. Siempre que un videito completo. Hay un mayor depósito de grasa en el tejido cerebral subcutáneo para mantener la temperatura y suministrar energía. Y para las 28 semanas, este mayor desarrollo del oído permite al feto distinguir entre sonidos agudos y graves. Es importante, ¿por qué? Porque cuando hacemos pruebas de bienestar fetal, hay una prueba que vamos a ver más adelante que se llama el test interesante. Cuando el feto no se mueve, lo que hacemos es una estimulación vibroacústica. Se coloca un aparato en el vientre materno que emite un sonido en una frecuencia determinada y una vibración. Y eso hace que el oído del bebé perciba ese sonido y el bebé se despierta. Y la respuesta que esperamos ante este estímulo es que el feto se empiece a mover y la frecuencia cardíaca se eleve. Si tenemos esa respuesta, decimos que el bebé está conservado, que tiene un adecuado bienestar fetal. Entonces acá tenemos un feto a los 7 meses, ¿no? Y le están estimulando con sonidos y hace muecas, ¿no? Con muecas acá que realiza. Entre los 7 y 8 meses, las glándulas adrenales producen grandes cantidades de esteroides, doblan el tamaño que tenían a las 20 semanas, los movimientos respiratorios se hacen más comunes, llegando a presentarse el 30 a 40% del tiempo en promedio. Y al inicio de las 32 semanas, los alveolos verdaderos se empiezan a formar a partir de los ductos alveolares. Acá tenemos los movimientos respiratorios. Acá el bebé está respirando líquido, ¿no?, y entra hacia el árbol, hacia el aparato respiratorio. Hay estudios que sugieren que el feto al final del embarazo ha desarrollado preferencias y gustos basados en la experiencia prenatal. La madre, lo que ha experimentado la madre.
reconoce la voz y el corazón de la mamá, prefieren estos sonidos cuando ya han nacido, prefieren voces femeninas a las masculinas, prefieren las canciones de cuna que han escuchado durante su estancia dentro del vientre materno. Y esto es una evidencia de la formación de la memoria y del aprendizaje prenatal. Se completa la formación de los glomérulos en los riñones y a las 35 semanas puede sostener firmemente con la mano. Se puede así. En las últimas 11 semanas el feto ha duplicado su peso, y eso es importante en el control prenatal. La mamá en las últimas semanas va a tener un apetito voraz, salvo excepción. Pacientes que tienen náuseas todavía hasta el final del embarazo. Pero la gran mayoría tiene un apetito que tiene que agarrarla. Y hay que explicarle claramente que tiene que comer de manera medida. ¿Por qué? Porque en estas últimas semanas el que crece es el bebé, es el feto. Si crece demasiado, va a tener problemas para el nacimiento y puede terminar en una cesárea. Entonces hay que explicarle eso a la mamá. La mamá que dice, pero doctor, pero si yo como fruta nada más, ¿qué come? Mandarina. ¿Cuántas mandarinas come? Un kilo. Va a engordar. Entonces, fruta es una. Fruta en la mañana, una fruta en la tarde. Idealmente una fruta con cáscara. O una de estas frutas que tienen bastante, son bien jugosas, sandía, melón, manzana. Entonces, para esta etapa ya el cerebro es la cuarta parte del tamaño esperado, contiene cerca de 100 millones de neuronas, y en estas condiciones, entonces el cerebro está ya apto para salir fuera del vientre materno, ¿no? Y ha pasado todo este desarrollo en todas estas 40 semanas que dure el embarazo, ¿no? Acá este es un resumen en qué momento se van desarrollando diferentes aparatos del sistema. Pero esta clase no es para que vean pues ustedes cómo se desarrolla, ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, ¿no? Acá lo que queremos es que fijen que había conceptos antiguos en el desarrollo del ser humano, ¿no? Pensábamos que el sistema nervioso era relativamente rígido, que los sentidos funcionan de manera aislada, que los órganos y o los sistemas deben estar completos para recién poder funcionar, y que la estimulación precoz comienza desde los primeros meses de vida, ¿no? Ayudará en la formación de los sistemas simples y complejos nerviosos que darán resultados como estructuras mentales, memoria, comprensión y aprendizaje. Pero estos conceptos han cambiado, ¿no? Y actualmente tenemos claro que los sentidos están interrelacionados. Piel, multisensorial, los órganos del feto funcionan mientras se forman. Ustedes han visto cómo el feto va moviéndose, va estimulándose y eso va generando respuestas, al principio, a estímulos, ¿no? Pero después va a generar otro tipo de respuestas y movimientos espontáneos. Un ejemplo de ello es el corazón, ¿no? Fuerzas genéticas y psicosociales interactuando, moldeando la orientación sexual y construcción del cerebro, recibe información, la almacena, la coordina, la utiliza. Y que existe un término que se llama plasticidad cerebral, que es la posibilidad de modificación estructural y funcional de las neuronas por su uso o por su uso. Entonces estos son conceptos actuales que han llevado a que parte de los cuidados maternos que se dan a la gestante sea la estimulación prenatal, ¿no? Que se da junto con la psicoprofilaxis en los servicios de TENS, ¿no? ¿Preguntas? A ver, sí. Una pregunta, hay casos a veces en donde las madres les dicen que no lleguen a gestantes porque hay poco Bueno, esa es una patología y eso lo vamos a ver más adelante, pero sí es cierto. Cuando hay poco líquido, ustedes han visto que el líquido es importante para el desarrollo del aparato respiratorio. ¿Cuándo evidenciamos la importancia del líquido amniótico en la formación del aparato respiratorio? Cuando se produce una pérdida de líquido en etapas muy precoces del embarazo. Estamos hablando de un embarazo de 28 semanas y la mamá por X motivos se rompe la fuente, pierde el líquido, logramos controlarlo, ¿no? La madre se hospitaliza, le damos tratamiento, se sella el defecto en la membrana amniótica
y empieza nuevamente a llenarse. Pero si no se rellena y ese feto está durante muchas semanas con poco líquido, va a tener problemas de hipoplasia pulmonar, en posiciones anómalas dentro del útero. Cuando sale va a tener los miembros anquilosados probablemente. Entonces, el líquido amniótico es importante para los movimientos del feto, para el desarrollo del aparato respiratorio y para el desarrollo del aparato intestinal. ¿No? Sí. Y en el caso de que le da poco líquido amniótico, pero por una agenesia renal o insuficiencia renal, Esa es otra cosa. Si hay una agenesia renal, entonces ecográficamente deberíamos estar en capacidad de detectar. Una agenesia renal es una malformación incompatible con la vida. O sea, podría estar vivo dentro del vientre materno, pero una vez que nazca, las posibilidades son prácticamente nulas. Y eso hay que detectarlo de manera precoz y explicarle a la mamá, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de vida de ese feto? En el país, acá en nuestro país, el aborto por causas eugenésicas no está permitido. O sea, podemos tener una malformación de ese tipo, pero no podemos producir el aborto. Y recuerden que aborto es hasta las 22 semanas. Si lo detectan después de las 22 es un problemón. Hace poco tenemos un problema en un departamento, en una región del país, una niña que salió embarazada y la llevan al centro de salud porque tenía dolor abdominal. Nadie se había dado cuenta. Y en el centro de salud detectan una gestación de 21 semanas y 5 días. Preparan todo para el tema del aborto terapéutico porque la niña estaba bajo un cuadro de depresión y todo eso comprometía su salud mental. Pero con 2 días no les daba tiempo para completar todo el protocolo. Cuando completaron, la niña tenía más de 21 semanas, 24 semanas, 22 semanas. Entonces el comité que se reúne para tomar esta decisión dice, no podemos hacerlo, porque ya no es un aborto terapéutico y tiene más de 22 semanas. O sea, antes de 22 semanas puede ser. Y tenemos ese problema, ¿no? Entonces, no está permitido. El aborto terapéutico tiene que ser menos de 22 semanas y siempre y cuando esté en compromiso la vida de la madre. En el caso de una niña puede estar en compromiso su vida, ¿por qué? Porque el cuadro depresivo puede ser tan intenso que puede llevarla a cometer suicidio. Sí, sí. Entonces, la junta médica puede llegar a esa conclusión y autoriza el aborto terapéutico. Pero pasadas las 22 semanas se crea un problema legal. Un problema legal en el cual no se puede actuar así fácilmente. Va a tener que hacerse otro procedimiento probablemente para ver cómo se aborda esa problema. ¿Otra pregunta? ¿Todo está claro? Vamos a avanzar con la segunda clase y de